que creo que ese es otro de los mitos y fantasmas que nos persiguen, a los que le dedicamos mucho tiempo y que creo que requieren de un análisis y una reflexión en condiciones, o por lo menos en las condiciones en las que mi recorrido, experiencia y lo que me habéis enseñado. Solo deciros, antes de empezar la reflexión, que agradezco mucho todos los reconocimientos que hacéis, pero yo, esto que hago es mi trabajo, estoy entrenada para ello, no utilizo papel porque me lo sé de memoria, en fin, que yo agradezco muchísimo todo. Pero tengo que deciros que lo más importante de todo esto es que yo me inspiro con vuestras miradas y vuestros gestos. No es que quiera quedar bien con vosotros, es que vuestros gestos, vuestras miradas, las cosas que decís y las cosas que hacéis a mí me van conectando con las cosas que tengo que decir, con lo cual es muy interesante el feedback que se crea, porque a mí me permite ir dándole sentido al diálogo en el que estamos. Vuelvo otra vez y en relación a las jóvenes, decir que hay varios mitos. Y lo digo porque yo fui joven, ahora ya estoy envejeciendo. Sí, además no me importa, y quiero ser una vieja divertida. Cuando yo empecé en esto, bueno, yo tengo una sobrina que ahora ya tiene criaturas, soy tía abuela, y cuando ella era pequeña, tenía 2 años, le preguntaban qué quiere ser de mayor y ella decía divertida y feminista. Porque a ella le parecía que la cosa más sugerente que hacía en su casa era yo, que era divertida y feminista. Luego, no sé si es, creo que es bastante feminista, no sé si es tan divertida, pero han tenido que pasar su proceso y lo cuento todo esto para las que estáis tan interesadas. Yo empecé en el feminismo siendo una adolescente y seguramente fui feminista porque mi madre no lo era. Y no solo fui feminista por la rebeldía y la necesidad de entender el mundo, sino por darle un poco por saco a mi madre, porque en aquel momento ser feminista era lo peor, lo digo de verdad, que le podía pasar a cualquier familia. Estoy hablando de los años de finales de los 70, cuando aún reinaba Carolo y el dictador acababa de morirse. Con lo cual, yo soy hija de una mujer y de un varón. Mi madre era brillante e inteligente, seguro era mucho más feminista que yo, a muchos niveles. Cuando yo nací hace 61 años, ella ya era empresaria, o sea que yo he tenido un modelo socializador familiar bastante diferente, pero bueno, ella era súper sincrética. Seguramente que ella fuera conservadora porque venía de ahí y fuera además creyente. Ella pasó de la comunión diaria a la teología de la liberación, lo digo porque ella hizo su propio viaje, lo cual ella hizo su viaje y yo hice el mío, pero nosotras no tuvimos una relación fácil, porque yo hice una adolescencia intelectual, teórica y dialéctica, se lo digo. O sea, todos los mediodías era un por saco de para qué las cosas. Entonces lo digo por todo esto, lo digo por todas estas cosas que nos llaman la atención en relación a lo intergeneracional. Afortunadamente, el ciclo de la vida da para mucho y tiene sus momentos. Y tenemos que entender los momentos desde la perspectiva no patriarcal, que lo que hace con el ciclo de la vida es condicionar el ciclo de la vida a una programación determinada, sino entender que en el ciclo de la vida pasan cosas que tienen que ver con el propio ciclo de la vida, se llama adolescencia, y que luego tienen que ver con resolver algunas cuestiones que el feminismo aún no ha resuelto, como las relaciones madre-hija. Este es otro desafío que tiene el feminismo, al que ni queremos hablar, porque obviamente las mamás, en esas contradicciones de las que hemos hablado, son las que nos han transmitido el asunto. Que por cierto nos lo han transmitido como sincréticas en doble pack. Yo siempre digo que mi madre fue mi verduga y mi liberadora a partes iguales. Lo que nunca supe es cuándo tocaba qué. Y cuando aquello que yo hacía tenía sentido y cuando no tenía sentido. Yo, el tema de las madres y las hijas, que lo he trabajado mucho, afortunadamente, y que resolví con bastante
bastante satisfacción por parte de las dos, de mi madre que murió ya hace muchos años, y por mi parte que me quedé con una sensación de haber tenido la mejor mamá del planeta y una mujer brillante en mi vida, que son dos cosas diferentes, era la misma, se llamaba Amparín, de la que hablo cotidianamente porque me enseñó muchas cosas. Pero digo, en esta parte del ciclo de la vida tenemos que entender que la adolescencia es un momento de desarrollo evolutivo que se llama sarampión emocional. Y pretendemos que en ese momento nuestras hijas y las jóvenes entiendan cosas y vean cosas que no las van a ver, entre otras cosas, porque no se las hemos presentado. Entonces, en ese momento, cuando nosotros hablamos de las mujeres jóvenes, teniendo en cuenta, y lo digo, que el edadismo encima ahora está de moda, y que el juvenilismo arrambla por donde parece y donde se pueda, especialmente para las mujeres, que tenemos que parecer 20 años más jóvenes de lo que somos, metiéndonos todo lo que haga falta meterse y haciéndonos todo lo que haga falta hacer, porque parece que tenemos que estar como en la Edad Media, no con la eterna juventud, sino con la vida eterna, o sea, cosas que son absolutamente difíciles, y creo que es muy importante, y el feminismo da claves para todo ello. Primera cuestión, las mujeres jóvenes no pueden estar donde estamos nosotros, nunca. Cuando antes habéis contado, yo fui a la conferencia mundial de Nairobi con 22 años. Me llevaba, de la que era más joven después de mí, 6 años o 8 años. Y eran todo, para mí, señoras mayores. Y hablaban de cosas que a mí no me interesaban para nada. A mí a los 22 años, hablarme del aborto. No me iban a hablar del aborto si nosotras no nos íbamos ni a embarazar. Porque nosotras lo teníamos todo controlado. Sabíamos de la sexualidad, no habíamos follado nada, pero es igual. Lo sabíamos muy bien porque nos lo habíamos leído todo en todos los libros. Perdonen ustedes estas palabras poco adecuadas, pero lo habían ordenado. ¿Vale? El divorcio, si no nos íbamos a casar. ¿De qué me hablaban del divorcio si no nos íbamos a casar? Digo que eran los grandes temas de la agenda feminista en esos momentos. ¿Y para qué voy a contar de la violencia? Vamos, lo digo desde la misoginia más ramplante que hemos tenido todos. Eso le pasaba a otras. A nosotras no nos iba a pasar. Con lo cual, ¿de qué estábamos hablando? Yo cuando fui a Nairobi y oí todo aquello, pensé, bueno, te has perdido. Y además encima vi el planeta Tierra, que esa es una cosa maravillosa, si algún día puede ir a la conferencia mundial. Es una rebelde con causa. Está aburrida. O sea, en aquel momento mis intereses y los intereses eran diferentes. ¿Qué es lo que yo entendí? Cuando fui además a aquella conferencia mundial y vi el mundo en femenino, porque había todo el mundo, o sea, representación de todas las mujeres del planeta, porque eso es lo que pasa en las conferencias mundiales. Pensar que en Nairobi éramos 10.000 mujeres y en Pekín fueron 40.000. O sea, que imaginaros, de España en Nairobi éramos 40 y en Pekín fueron 400. O sea, yo a Pekín ya no pude ir por otras circunstancias, pero en Nairobi éramos 40 mujeres y obviamente nos conocíamos casi todas y, bueno, pues había sus más y sus menos y sus diferencias. Pero yo entendí en Nairobi que esta idea de que todas las mujeres éramos amigas, de que todas éramos feministas, de que todas éramos todo y lo siguiente, no era real. Sobre todo porque cuando de repente vi a las mujeres iraníes con los burkas, con una foto de Khomeini, porque entonces era Khomeini, ahora ya no sé cómo se llama la ayatola, pero entonces era Khomeini, y debajo unos vaqueros, o sea, eso era sincretismo total. Bueno, pues yo me quedé con 22 años que no había hecho el recorrido, pues o sea, absolutamente... ya cuando vi a monjitas de las de mi cole, en aquella conferencia mundial dije, me he perdido. Porque estas y yo no tenemos nada que ver. Claro que aquella era una conferencia mundial sobre las mujeres, no era una conferencia mundial feminista. Con lo cual, teníamos intereses totalmente. ¿Qué aprendí allí? Que el feminismo tiene la prioridad de la mayoría. Esa es la primera clave. O sea que cuando hablamos de la agenda feminista, lo que tenemos que ver es en lo que coincidimos todas.
no en esta especie de locura ahora de lo mío que. Y entonces, porque como soy, lo digo con mucho respeto, como soy L, o racializada, o de tal cultura, o de tal situación, oiga, lo he dicho antes, la condición de género, la subordinación de todas las mujeres, seamos blancas, negras, rojas, amarillas, nos acostemos, nos levantemos, nos sentamos, o lo que sea, es la misma para todas. Y de ahí es de donde tenemos que salir, porque cuando salgamos de ahí tendremos la posibilidad de hacer otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que las mujeres jóvenes están en otro. Y no están donde nosotras queremos que estén. Pero están haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque si cuando yo era joven aún nos parecíamos y había cosas que eran parecidas, pues imaginaros a otra ahora que no nos parecemos ni las que tenemos la misma edad. Los intereses, las necesidades, las condiciones, los recursos, los recorridos son totalmente diversos. Nunca las mujeres hemos sido tan diversas y tan diferentes como ahora. Que como a mí me gusta decir, estamos en diferentes niveles, no porque sean un nivel jerárquico, sino porque estamos en recorridos totalmente diferentes. Y tenemos que entender el recorrido de la de al lado, para que no sea incompatible con mi recorrido, para ver el recorrido de todas y para ser generosa y respetuosa con el ritmo de cada recorrido. Esto ya son palabras mayores, esto es de una superioridad moral que requiere de mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque todas creemos que el recorrido es el nuestro. Y que cómo no lo ve, bueno, pues a lo mejor no lo ve. Y que es una comodona, pues es que no lo sabemos. Porque esto es lo que el sistema quiere, que vayamos juzgándonos entre nosotras. Entre nosotras de la misma edad y entre nosotras de toda la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero entender que la adolescencia y la juventud son un sarampión y que como cualquier sarampión se pasa. Y entender que están en otra, siempre tendiendo la mano y diciendo aquí estamos. ¿Por qué? Porque ellas ven en nosotras no a la sincrética, sino a la contradictoria. Y para afirmarse desde la perspectiva patriarcal necesitan negarnos, con lo cual tienen que ser lo contrario de lo que sea su mamá. Por eso yo a muchas mamás les digo, ¿qué quieres que haga? Ah, dile. Es un buen método, dile. No me interesa. O sea, yo te digo, esta sobrina, porque yo no soy mamá, soy tíísima, me acuerdo, y lo cuento porque me pasó, yo he hablado poco, he hecho poco proselitismo en mi casa, tengo 7 sobrinas y sobrinos, y he hecho poco proselitismo porque ya hago bastante feminismo en la calle. El feminismo que he hecho en mi casa es el mío, el del ejemplo, el de mi vida. Y ellas y ellos han visto eso. Pero yo recuerdo que nos fuimos una vez a París de viaje, familiar y demás, y me dieron una brasa que en el aeropuerto de Charles de Gaulle, oyendo que es que soy una exagerada y que lo que nosotras hacíamos, porque tenía una 18 y 19 años y el otro 21 22, que es que claro, que esto de las feministas y no sé cuántos y no sé más, y yo miré a mi hermana y le dije, yo no vuelvo a ir a un viaje familiar para que me den la brasa. Porque no sé qué había pasado de eso, que no sé qué pasa nunca en las familias, que cuando tú no quieres que hablen, hablan y te toca hablar. Entonces ya con la exageración dije, que yo me he venido a París a que me digan exagerada, estamos listos. Se acabó. Ahora, ella y él son más feministas que yo. Y han leído y han visto el feminismo, que han llegado a casa de su tía y han visto un libro y han cogido lo otro y han preguntado. Obviamente no son ni más ni menos feministas que yo, sino que han hecho su proceso vital. Tenemos mucha prisa con todo y cada cosa requiere su proceso. Pero su proceso requiere que vayamos acompañando. Yo estoy aquí para lo que quieras. Y lo digo para las amigas. Por favor, las mamás que quieran mandar mensajes a sus hijas, que manden mensajera. Porque están inhabilitadas para hablar con sus hijas adolescentes en el patriarcado. Inhabilitadas, lo digo, ya sé que duele mucho, pero lo digo con mucho cariño. Entonces una manda una mensajera, que es una amiga, una tía, una no sé cuánto. Yo lo hago con varias amigas mías. Y le digo, ¿tú crees que yo a tu hija, yo te voy a desautorizar? Jamás. Pero tu hija no te va a decir, o es que tú solo dijiste a tu madre, chula. Porque yo le digo a mis amigas, chula. No, es que
quiero que mi hija, ¿quieres que tu hija qué? ¿Que tu hija sea un ovni? En un proceso evolutivo, de ciclo vital, en un sistema y en unas condiciones. Pues ¿qué puede tener una feminista? Pues yo tengo alguna gente de mi familia que es el colmo de una feminista. ¿No conocen ustedes muchas feministas que tienen en su casa el colmo? Pues yo también lo tengo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pelearme? No. Las personas de mi familia, hombres y mujeres, han hecho sus opciones. Yo tengo las mías. Yo digo lo que tengo que decir sin que me salgan un sarampión a mí por ver que como soy feminista, fíjate tú lo que tengo a mi lado, porque digan lo que quieran. O es que yo me tengo que hacer responsable de todo el mundo. Entonces muchas veces todo esto tiene que ver, primero, con el ciclo vital, segundo, con los intereses. ¿Pero ustedes creen que las jóvenes van a tener los intereses que tenemos nosotras? Pues si no nos aclaramos entre nosotras con los intereses, y tendrían que ser parecidos. Bueno, pues dejémoslas. Ellas están en sus movimientos, están en sus historias, están en sus cosas, como nosotras lo estuvimos en nuestro momento. Ahora, cuando digo dejarlas, no digo dejarlas al margen, digo acompañarlas. No tutelarlas, que es lo que muchas veces queremos hacer. Y entender que pidan, porque te digo, esta sobrina mía, que yo era una exagerada, ahora está hasta el rabo de la boina, porque en todas sus amigas están pasando por la discriminación, por ser profesionales, por ser mamás, por un montón de historias, y me dice, menos mal que os dedicasteis algunas a eso, porque si no, ¿cómo lo hubiéramos tenido? Bueno, la historia es así y funciona así. Entonces, ¿nosotras qué podemos hacer? Les regalo otro concepto. En vez de tener tanto interés por el relevo, ocupémonos del legado. Del legado, de dejar lo que hemos hecho, de hacer impacto, impronta, modelo y referencia a quienes vienen detrás, cosa que nosotras no tuvimos. Porque desde luego mi madre no pudo ser una referencia feminista para mí, aunque lo fuera, porque ni ella sabía que lo era. Y todas las feministas que yo he conocido, las he conocido a través del feminismo. Y me hubiera encantado, siempre lo digo, haber conocido a Hildegarda de Bingen, porque a lo mejor en vez de dedicarme a las misiones pedagógicas feministas sería abadesa. Pero la posibilidad que yo tenía cuando fui al colegio era ser monja de las de mi cole, que como comprenderán, no me hacía ninguna gracia. Ni siquiera que estudié música podía ser directora de orquesta porque me decían profesora de piano. No, lo digo para que veamos. Entonces, si yo hubiera conocido a Hildegarda, pues a lo mejor hubiera decidido ser abadesa, que lo único que se me ocurrió en aquel contexto era pensar que podía ser misionera, porque era una forma monjil del asunto, pero en fin, con aventura y atractivo. ¿No? O sea, somos lo que en nuestros contextos y en nuestros entornos vemos. Yo lo digo, yo no puedo parecerme, mis vecinos se llamaban Lolita y Vicente, y yo no me parezco a Lolita y a Vicente, me parezco a Paco y a París. Y hemos vivido en la misma escalera, o sea, somos el producto, pero a veces las mamás y los papás tenemos y tienen mucha prisa en ver florecer lo que sembraron. Y esto también es politi, las hay. Y a veces tu hija te tiene que decir qué contradictoria eres, y se lo tienes que escuchar porque es verdad que lo eres. Y en vez de cogerte una rabia y decirle, ya te enterarás, y entonces soliviantarte, decir, sí, hija, sí, pero soy sincrética. ¿Sabes? Y entonces, que te pregunte, ¿y eso qué es? Bueno, si te sientas, te lo cuento. O sea, tenemos que intentar tener esa pedagogía que no tenemos porque tampoco la sabemos, porque no nos la han enseñado y porque nosotras estamos transfiriendo lo que nos han dado. Yo cuando oigo, es que las mujeres tenemos la culpa de lo que pasa, yo digo, encima. Si no hemos hecho más que lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Y aún hemos hecho demasiado. Ustedes se creen, no sé la suya, pero que mi madre, que tuvo que ser esas dos cosas a la vez, lo hizo consciente. Para nada.
Mi madre tuvo muy claro que no quería que sus 3 hijas tuvieran la vida que ella había tenido. Insisto, era empresaria. Pero ella no pudo estudiar. Y gracias a todas esas madres silenciosas, a todas esas madres contradictorias, a todas esas madres tocapelotas, muchas de nosotras fuimos a la universidad y somos autónomas e independientes. Y hemos tenido el silencio cómplice de ellas para hacer muchas cosas y el látigo aterrador para otras. Porque ellas sabían que como no dieran un poquito de látigo, las que iban a pagar por lo que nosotras éramos, eran ellas. Yo le he escuchado muchas veces decir a mucha gente cerca de mi madre que mi rebeldía era su responsabilidad. Y eso lo digo en este momento y se le quiebra la garganta. Porque mi madre no era responsable de mi rebeldía. Pero ella pagó por mi rebeldía. Lo digo con cariño, pero con mucho dolor. Porque las mujeres no tenemos por qué hacernos encima cargo de las otras mujeres en el sentido patriarcal, entiéndanme. No en el sentido afectivo, de cuidados y demás. No, es que tu hija es así porque la has hecho tú. Ah, si es una brillante mujer, tiene un padre extraordinario. Yo tengo una hermana que es la perfección de ser hija, pero esta era hija de mi padre. La rebelde, no sé si con causa o como Janet, que era yo, soy rebelde porque el mundo me hizo así, era hija de mi madre. Oigan, a las mujeres nos tocan hacer algunas cosas muy complejas. Todo el día mal si ando y mal si no ando. Vamos, lo voy a decir con bolero, a ver si alguna se entona. Ni contigo ni sin ti tienen ni mal remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. No puede ser. No puede ser. Tenemos que entender los procesos y tenemos que ir buscando recursos, como todos los demás, para vivir y para llevar la vida de la mejor forma posible. Ahora, sí podemos dedicarnos a trabajarnos nosotras, a generar modelos y referencias, a vivir nuestras contradicciones y a dejar un legado de referencias y de posibilidades a las mujeres que vienen detrás para que no como nosotras estén huérfanas, sino puedan elegir muchos modelos, puedan elegir muchas fórmulas, puedan elegir muchas maneras y que incluso se reconcilien, como nos hemos reconciliado muchas con nuestras madres, como brillantes mujeres que tuvieron o que tuvimos la suerte de que fueran nuestras madres. Este es un viaje que hay que hacer y el feminismo lo permite. No es fácil, pero lo permite y además te deja con una tranquilidad. Entonces, dejemos a los jóvenes. Miren, si quieren les hago un análisis sociológico etario, que se dice. A ver, díganme ustedes o vosotras, porque ya somos colegas, después de comer jamón y chistorra juntas, díganme, voy rapidísimo, díganme, porque voy a acabar con eso, díganme solo 2 cosas. Las de menos de 25 años creen que tienen, si han vivido con el velo de la igualdad, si han vivido con el mito de la igualdad supuesta, ¿qué van a ver? Si están en otra, no les interesa nada que no sean ellas mismas, ya pasarán del ombligo a la entrega, no se preocupen, y les harán pasar con un golpe gordísimo. A partir de los 25 para adelante la gente está buscándose su vida. De los 30 y al pocos a los 40 y bastantes se están criando y cuidando. Díganme a qué hora. Las que estamos en mejores condiciones somos las que tenemos más años que hemos hecho el recorrido. Y somos las que tenemos que hacer y seguir haciendo, las que quieran y como quieran, el trabajo de dejar un legado para que no se olvide que el patriarcado existe, está vivo. Y si no lo vamos cuestionando y eliminando, no va a poder ser. Dejen y dejemos tiempo al asunto. No se preocupen por el relevo, no nos van a relevar. Como mucho podrán continuar lo que hemos hecho y sustituirnos en lo que hacemos, pero no hay relevo, a no ser que ustedes se piensen dejar esto en algún momento de su vida y busquen a alguien que les ponga a su sitio. Antes me decían por aquí con mucho cariño que ellas no querían jubilarse. Yo tampoco. Solo quiero jubilarme de la seguridad social. El resto de la causa no. Pero queremos y tenemos que entender que eso va y funciona así. Creemos juntas
creemos juntas un legado que permita que a través del legado se haga el relevo. Muchísimas gracias.